Yo quiero comenzar subrayando que en el Perú hay una izquierda que está compuesta, una falsa izquierda que está compuesta por dos sectores. A una le llamamos los caviares, que son los radical chic, o digamos el red set, como le dicen en Chile, ¿no? Como el jet set, pero red set, porque son, predican lo que en realidad no quieren vivir. Y por el otro lado están los extremistas. Pero son los caviares los principales responsables del caos que hoy se vive en el Perú. Y yo repito y subrayo que son los caviares que vienen gobernando el país desde el 28 de julio del año 2011, con el gobierno de Ollanta hasta el día de hoy. Los principales responsables de que haya llegado al gobierno literalmente una manada de corruptos y delincuentes, proterroristas de Perú Libre, de FENATEP, y Movadef, que son los brazos políticos de Sendero Luminoso, del narcotráfico del BRAEM, porque son aliados de ellos, de los traficantes de látex de Amapola, de Chota, en Cajamarca, de donde es oriundo Pedro Castillo, y también apoyados por la minería ilegal, entre otros grupos minoritarios que actúan siempre fuera de la ley. La gente que hoy está saliendo a las calles a destruir la propiedad pública y privada, a bloquear carreteras, a atacar a la policía y causar caos y violencia, no representan al pueblo peruano. Son gente afiliada y militante de grupos vinculados al senderismo, al narcotráfico y a la minería ilegal principalmente. Tanto los caviares como los extremistas de izquierda usan la democracia para llegar al poder. No son demócratas, usan la democracia para llegar al poder y una vez que lo obtienen, usan la democracia para maniatarla, infiltrarla, manipularla y atornillarse al poder. Viven prendidos, literalmente como sanguijuelas de la teta del Estado, creando una burocracia dorada como se hizo desde el inicio del gobierno de Humala y otorgándose millonarios contratos con el Estado a través de empresas fantasmas o consultorías y servicios que nadie necesita en el país. Unos se llaman de izquierda porque predican un marxismo congelado y violento. Los marxistas radicales, hablando aún de colectivismo, de estatismo, cargados de discurso de resentimiento y odio que enfrentan a los peruanos contra los propios peruanos. Y que ni bien llegan a tener un puesto público, un poquito de poder, como lo hemos visto en el último año y medio de Pedro Castillo, lo único que hacen es robar como pirañas todo lo que pueden. Y la prueba palmaria es justamente lo que hemos sufrido en el último año y medio con Pedro Castillo y sus secuaces en Palacio de Gobierno. La responsabilidad de ellos es directamente de los caviares, del gobierno de Humala, donde estuvo el señor Cateriano, del gobierno de Martín Vizcarra, donde también estuvo el señor Cateriano, que está hablando de democracia, pero él avaló un golpe de Estado que hizo Martín Vizcarra, y de Francisco Sagasti, y ahora de Pedro Castillo, pero se usó desde, y no voy a señalar personas, pero se usó el gobierno, desde el gobierno, para la criminalización de la política para perseguir enemigos políticos. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la persecución política a Alan García, y esa es la realidad. Y eso habrá que juzgarlo cuando retomemos el Perú, lo rescatemos del secuestro en el que se encuentra, por responsabilidad, como subrayo nuevamente, de los caviares que hoy están utilizando su manipulación para querer sacar de la presidencia del Congreso al presidente actual del Congreso, que es el señor Williams, y poner a alguien de la tendencia de ellos, de la tendencia caviar, para poder después derrotar a Dina Boluarte y ponerse nuevamente ellos como una especie de Sagasti 2.0. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú y esa es la realidad. Y hay personas que habiendo tenido la posibilidad de revelar mucho antes el nivel delictivo de Pedro Castillo, por ejemplo, con la tesis falsa y plagiada que él presentó para tener el título falso que le otorgó la Universidad César Vallejo, pudiendo tener la oportunidad de revelar que esa tesis era falsa, no lo hizo en su momento y antes bien o antes mal lo encubrió. Entonces, yo quiero decirles que
Ambos grupos, desde el marxismo-leninismo, maoísmo, o desde el neomarxismo de la Escuela de Frankfurt, de Antonio Gramsci, de Louis Althusser o Wilhelm Reich, persiguen lo mismo, es llegar al poder, quedarse en él eternamente, destruyendo la cultura occidental y la verdadera democracia, destruyendo en primer lugar a la familia, a la imagen natural del ser humano. Entonces, todo ese discurso ideológico que se está implantando en el Perú ha degenerado en lo que estamos viendo el día de hoy. Para poder salir de la crisis se necesita respaldar, poner paños fríos al país, se necesita buscar un consenso y aceptar que se tienen que convocar elecciones con un periodo absolutamente razonable, que previamente deben tener condiciones que permitan que el Jurado Nacional de Elecciones, la Organización Nacional de Procesos Electorales y la RENIEC no estén manipulados por grupos políticos. El problema es que en el país se ha manipulado la política. Y ojo, lo que se dijo al inicio, la economía peruana no es que es impermeable a la crisis política, es permeable también a la crisis política. Vamos a recordar que por la crisis política fugaron del país 25.000 millones de dólares y que también por la crisis política el dólar se ha aumentado de precio en 25% y que también por la crisis política la pobreza ha aumentado de lo que se dejó en julio de 2011 en casi un 30%. Entonces estamos hablando de que sí se está afectando la política, la economía del país por la crisis política que vivimos. Y es necesario que los políticos, los que participan en el ambiente político y buscan solucionar los problemas del Perú, lo hagan con sinceridad y que utilicen la política para el servicio público y no para intereses personales. Eso es todo. Muchas gracias.